le dicen a un hombre, es que tú eres un narcisista porque tú quieres minimizar a tu pareja, se hace muy famoso el diagnóstico de depresión, ansiedad, entonces todo el mundo está deprimido, todo el mundo está ansioso. Hay un tema, mucha gente tiene experiencias traumáticas en un psicólogo porque hay muchos malos profesionales. En algún momento fui a una psiquiatra y me acuerdo que me diagnosticó depresión y me dijo, tú te tienes que medicar toda la vida porque tú eres depresiva. Ay, cómo voy a saludar a la gente. ¿Qué más, chicos? No, muy corporativa. ¿Cómo están? No, Vicky Dávila. La cosa política sigue moviéndose. Ya descubriremos cómo los voy a saludar. Básicamente, casi se me agua la voz porque iba a decir algo muy sentimental. Que salga todo lo que necesite salir. Totalmente. Que salga. Empecemos llorando. Maravilloso. Capítulo 1, el llanto. Bueno, siempre que he pensado en crear contenido, pienso en la ida del pasado y trato de crear ese contenido que en algún momento hubiese sido una curita para mi corazón. Hoy estoy pensando en crear contenido a futuro. ¡Ay, Dios! Quiero llorar. Quiero llorar mucho. Desde que el tener hijos ya no es un sueño para mí, sino que se convirtió en un plan y en un proyecto, ahora me siento en la responsabilidad de dejar un mundo mejor para ellos. Entonces ya el contenido que creo no solamente es para la ida del pasado, esa curita que necesité en su momento, sino de pronto pensando en lo que las personas jóvenes ahorita necesitan, en sembrar un poquito más de empatía, de conciencia, y creo que es importante hablar del corazón, de los sentimientos, de permitirse sentir, de lo bien que está llorar y de todo lo que hay que desmontar, que nos enseñaron y que nos sembraron. No sé cómo saludarlos, no sé cómo empezar, por eso creo que el primer video simplemente va a venir así. Ya en algún momento tendremos un saludo, ya en algún momento habrá una mejor intro, pero yo siento que cuando uno de corazón quiere hacer algo, simplemente hay que sacarlo, como viene y como va, porque si nunca empiezas, nunca vas a saber cómo deberías hacer las cosas. Si en algún momento voy por mi video número 5, 6, 7, 8 o 10 y veo mi primer video y me da un poquitico de vergüenza, maravilloso, porque eso quiere decir que he mejorado muchísimo. Sentir vergüenza con nuestras versiones pasadas ayuda a entender el proceso tan maravilloso que hemos llevado, el avance tan grande que hemos tenido, y por algo hay que empezar. Yo llevo años haciendo videos y aún así no sé cómo empezar este. Llevo años creando contenido y todavía me pongo nerviosa. Entonces esto es como el primer consejo del video, y es: si de corazón quieren hacer algo, si sienten que hay propósito en lo que quieren hacer, no esperen a que se vaya el miedo, a que se vayan los nervios, a que tengan las palabras correctas. Si están temblando, háganlo. Dense pa'lante, temblando, con la lágrima aquí en el ojito, pero denle pa'lante. Entonces, así quiero empezar este video diciéndoles, estoy muy nerviosa, es mi primer video de YouTube, he estado en otros podcasts, pero es la primera vez que yo como que estoy liderando un proyecto que me parece que tiene una responsabilidad tremenda, y por eso quería que mi primera invitada fuera mi terapeuta, porque a mí me cambió la vida empezar a ir a terapia. La terapia transforma y te convierte en un mejor ser humano, y por eso está como invitada Mayra Ropero, mi terapeuta. Démosle un aplauso, muchachos, que por eso hay un montón de gente aquí, para no meter efectos especiales. Tan divina, Aida, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y muy honrada también de hacer parte de este equipo súper comprometido con los corazones de todas las personas que nos están escuchando. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, de verdad que me hace muy feliz. May, a mí la terapia me cambió la vida. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a terapia contigo te decía, estoy descubriendo versiones de mí que me están gustando mucho, me estoy abrazando en una mejor versión, y empezamos a revisar como esa historia tan dura que yo había vivido, todos mis dolores, todos esos procesos complejos, y cómo eso me había transformado en un ser humano más empático y consciente en muchos aspectos. ¿Por qué las personas deberían ir a terapia? Porque hay quienes van a terapia porque estoy en un momento de crisis, pasando una depresión tremenda, estoy viviendo ansiedad, sí, pero hay personas que van a terapia simplemente para descubrirse. ¿Tú por qué piensas que es importante ir a terapia? Hay muchos factores, no hay uno solo. ¿Qué es la terapia? La terapia puede tener muchos enfoques.
como yo la veo, la terapia te ayuda a buscar una mejor versión de ti. Cuando, por ejemplo, te estás enfrentando a situaciones donde necesitas cambiar algo de ti, algo que ya no es útil y necesitas modificar algún comportamiento. Cuando quieres reforzar habilidades, cuando sientes que necesitas un espacio para desahogarte, cuando sientes que te hacen falta respuestas frente a situaciones, cuando sientes que estás desmotivado, que ya no estás disfrutando de lo que estás haciendo, que no das para resolver determinados conflictos, cuando sientes que de pronto no logras llevar a tus equipos al lugar donde los quieres llevar. Hay muchos motivos por los cuales debemos ir a terapia. Efectivamente, la psicología ha cambiado mucho, porque antes se creía que la terapia era para los locos. Ir a terapia solamente era cuando estabas muy mal. Hoy en día, a mí me pueden enviar un alto ejecutivo que tenga 1000 personas a su cargo, que está muy bien, que es exitoso, que tiene una familia bonita y todo. ¿Para qué? Para reforzar habilidades, para que siga sacando su mejor versión. Entonces, ¿cómo entendemos que la terapia nos ayuda a estar mejor? No tenemos que estar mal para ir a terapia, pero sí podemos estar muchísimo mejor de cómo estamos. Cuando definitivamente necesito un espacio para poder hablar de lo que me está pasando, nos han enseñado que, por ejemplo, mostrarse vulnerable no está bien. Entonces, en muchas ocasiones me guardo lo que siento, me guardo mis problemas o intentamos decir las cosas de una forma donde no le queremos hacer daño a los otros. Y a veces también intentar no querer hacerle daño, intentar guardar las cosas, empieza a afectarnos y empieza a deteriorar las relaciones. Entonces, generar un espacio donde tú puedas expresar lo que sientes y que ese terapeuta te haga un espejo para entender qué es eso que tú estás viviendo, es maravilloso. Te ayuda, te alivia, te quita cargas. La vida sigue siendo la misma. Yo les digo a mis pacientes, no tenemos varita mágica desafortunadamente, pero empiezas a vivir más ligero de equipaje, empiezas a entender más. Una vez me decía una paciente, yo llegué a casa y es como si todo el mundo hubiera cambiado. No, los otros no cambiaron, eres tú que los empiezas a ver diferente cuando estás descargado. Totalmente. Yo siempre le digo a las personas, el dolor es una parte innegable de la existencia y creo que ir a terapia te ayuda a reinterpretar el dolor y a ahondar en él, que pasa mucho ahorita, Mayra, que se hace muy famoso el diagnóstico de depresión, ansiedad, entonces todo el mundo está deprimido, todo el mundo está ansioso y creo que las personas han empezado a desnaturalizar las emociones. Es que estoy en una depresión. No estás en depresión, estás triste, porque los seres humanos nos entristecemos y está bien. No estás ansioso, solo tal vez te sientes un poquitico inquieto porque están pasando cosas. Entonces, las personas con este tipo de diagnósticos que son fuertes y que no aplican en todos, empiezan a desnaturalizar sus emociones. No está bien que yo esté triste, no está bien que me sienta de esta manera, no está bien que me esté pasando esto. Yo siento que tengo una vida maravillosa, súper plena, sí, pero hay días en los que me levanto triste, no porque esté loca, no porque sufra de depresión, sino porque tal vez hay algo que todavía no he trabajado. Tal vez hay un dolor en el que tengo que profundizar y en el que tengo que preguntarme qué es lo que me viene a enseñar. Entonces yo te quería preguntar algo. Hay muchos momentos de mi vida en los que yo he tenido que ahondar en el dolor para aprender algo. En algún momento fui a una psiquiatra y me acuerdo que me diagnosticó depresión y me dijo, tú te tienes que medicar toda la vida porque tú eres depresiva. Y yo le decía, pero tú cómo puedes encasillarme en que yo soy depresiva si es que me han pasado cosas que me han dolido mucho y hay ciertos dolores que sí han llegado a tumbarme, que no me dejan pararme de la cama, pero es que en ese momento realmente lo que he necesitado es sentirlo para poder sanar eso que me está doliendo. Entonces, a uno lo acostumbran a, tienes depresión, medícate y ya, y tú sigues. Entonces anestesias el dolor y no aprendes de él. ¿Cómo uno identifica cuando yo tengo una tristeza, un dolor en el que tengo que ahondar? ¿Cómo yo identifico si sufro de depresión? ¿Cómo yo identifico si es una depresión simplemente transitoria por cierta situación? O sea, ¿cómo yo sé que no estoy loco, no estoy enfermo, sino que simplemente soy un humano que siente? Fíjate, Aida, que hay una teoría que para mí es una falsa teoría sobre la felicidad. Y es que necesitamos estar felices todo el tiempo, necesitamos estar súper motivados todo el tiempo, necesitamos estar al 100 todo el tiempo. Entonces, el día en que te sientes mal, estoy grave. No. O sea, la tristeza es una emoción, la ansiedad es una emoción, que son diferentes a trastorno depresivo, a trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, es muy diferente, pero todas las emociones hacen parte de estar sanos. Una persona que tenga todas sus emociones, la tristeza, la alegría, la ansiedad, el miedo,
es una persona sana. Las emociones están ahí, son adaptativas, en muchas ocasiones nos permiten defendernos de circunstancias. Pero ¿en qué momento? Por ejemplo, la tristeza ya tenemos que prestarle atención y es un punto importante para decir, en ese momento debo ir a terapia, porque si estoy pasando un proceso donde me he sentido triste durante varios días, donde de pronto ya me empiezo a sentir desmotivado, ya no empiezo a sentir ganas de ir a trabajar, ya no tengo ganas de levantarme de la cama, ya he perdido el apetito, ojo, busca ayuda, porque en ese momento ya la tristeza se está volviendo desadaptativa, ya la tristeza te está dejando de vivir tu vida, te está quitando calidad de vida. Y ahí, si no le prestamos atención, podemos terminar en un trastorno de depresión. Cuando una persona, por más de 3 semanas, por ejemplo, ya empieza a ser irresponsable, ya no tiene motivación para levantarse a atender a sus hijos, ya no le importa si están bien o si están mal, cuando ya no le importa responder a su trabajo, cuando ya no le importa lo que normalmente le importaba. Entonces le prestamos atención. Si yo estoy sintiendo que definitivamente ya no logro con esta emoción ya me está bloqueando para hacer lo que normalmente hago, busquen ayuda. Porque la psicología y estudio del cerebro humano aumenta, o sea, lo tenemos hoy mucho más estudiado que como estaba con los abuelos. Los abuelos no entendían esto porque no había el conocimiento de la neurología, de las neurociencias. Hoy tenemos muchas herramientas. Es diferente sentarme con una amiga, tomar café y contarle lo mal que lo estoy pasando. Cuando vas a terapia, el terapeuta te va a brindar herramientas, no te va a dar solución. Yo no doy consejos y no me parece adecuado que un psicólogo dé consejos, sino que te acompañe a buscar las soluciones dentro de lo que tú crees, dentro de lo que para ti es importante, dentro de tus valores y lo que sientes que es adecuado hacer en ese momento. Sí. Es que eso me parece maravilloso de la terapia. La gente cree que a veces la terapia es el horóscopo. Tauro, te siento un poco inquieto. Vamos a seguir este camino y no, lo maravilloso de la terapia es que te van dando como que las herramientas para que tú llegues a respuestas a las que llegarías solo que en un tiempo más corto. Es como que te acelera el proceso y eso es lo maravilloso. Volviendo a la pregunta que yo te hacía, se me muere un familiar y entro en una depresión, pues que es normal. Estás haciendo un duelo. Es un duelo y hay que sentirse triste y va a haber un momento en el que tú digas, ¿cómo hago para seguir mi vida sin esta persona? Y entonces ahora estoy viviendo un proceso. Obviamente que te vas a deprimir. De repente, yo qué sé, te dejas con una pareja o pierdes un trabajo, te está pasando un suceso doloroso. O sea, la depresión es una reacción normal, es una respuesta normal, pero te sientes pleno con tu vida, estás en un momento de éxito, estás viviendo cosas muy increíbles, caíste en depresión. Ahí es donde entonces uno dice, bueno, voy a mirar entonces qué es lo que está pasando, pero es como que si te sientes triste, eres depresivo. No. En el ejemplo que pones del duelo, se me muere un ser querido, es natural tener dolor. Es natural la tristeza en ese momento. ¿En qué momento necesito buscar ayuda para un duelo? En el momento donde el duelo ya no me permite hacer lo que normalmente yo hacía. Y no vamos a esperar que la persona se le murió el esposo y al día siguiente se vaya a trabajar. No. Pero si esto se mantiene durante largos periodos de tiempo y ya la persona, por ejemplo, no se alimenta, o sea, ya está yendo en contra de su vida. Sí. Si ya la persona tiene ideas de querer morirse, si ya la persona empieza a hacer, busquemos la ayuda, porque se puede resolver a tiempo y no esperar a que se vuelva un trastorno o a que ocurra una situación, de pronto un intento de suicidio o algo así, claro, porque la persona entró en una tristeza muy profunda. Sí. Entonces es una responsabilidad para cada uno de nosotros el darme cuenta, necesito ayuda. Sí. Y no está mal pedir ayuda. Pedir ayuda también es de valientes. Es decir, necesito que me ayuden, no doy para solucionar esto, es de valientes. Yo lo dije una vez y es que uno se acostumbra a querer ser autosuficiente y a validarse con el poderse salvar. Y yo siento que uno tiene que ser su propio superhéroe, pero no porque siempre pueda salvarse solo, sino porque en los momentos en los que uno sabe que no se puede salvar solo, ser su propio superhéroe también es decirle a otro, hey, no puedo con esto, necesito ayuda. Claro, por ejemplo, si tú tienes el colon irritable y te está doliendo el colon y te duele el colon y te duele el colon, tú vas al gastroenterólogo. Si estás sintiendo una taquicardia muy fuerte, un dolor muy fuerte en el corazón, te vas al cardiólogo. Es que necesitamos entender que la salud mental es
fundamental para el funcionamiento del resto del cuerpo. ¿sí? Totalmente. Y el cerebro hace parte del resto del cuerpo, el cerebro le da las órdenes al resto del cuerpo. Entonces, Total. si tengo un ataque de ansiedad, el ataque de ansiedad, ¿qué va a afectar? Va a afectar mi corazón, va a afectar la respiración, va a afectar todo el funcionamiento de mi cuerpo. Necesitamos prestarle atención, sí es importante. Si tengo una caries, voy al odontólogo. Ujú. Si me sale una mancha en la piel, voy al dermatólogo. El psicólogo es igual. Hemos estudiado para aprender el comportamiento humano, no para dar respuestas, no para dar consejos, pero sí para acompañarte a solucionar lo que tú tienes. Yo siempre empiezo la terapia diciendo, yo entiendo que cada uno es experto en su propia vida. Total. Y de ahí te acompaño a encontrar las respuestas que tú necesitas. No decirte lo que tienes que hacer porque me parece irresponsable, pero sí que cada uno pueda construir a dónde quiero ir, quién quiero ser, cómo quiero estar. Me gusta eso que dices y hay un tema. Mucha gente tiene experiencias traumáticas en un psicólogo porque hay muchos malos profesionales y eso es una cosa que de verdad hay también que evaluar. Para mí, una red flag de un psicólogo es cuando la persona te quiere decir cómo tú deberías vivir en lugar de ayudarte a encontrar respuestas. Red flag número 1. Número 2. La persona que quiere imponerte tus creencias sus creencias religiosas por encima de las tuyas. A mí me encanta cuando un psicólogo te pregunta, ¿cuál es tu credo? Entonces tú le dices, no, soy cristiano, soy católico, no creo en Dios. Y me gusta porque si tú dices, soy cristiano, el psicólogo de pronto se identifica y te dice, bueno, podemos manejar ese enfoque y te puedo ayudar desde esa parte. No es que la terapia sea mala, es que tal vez te has encontrado con malos terapeutas. Entonces eso pasa mucho. Que la gente queda como que traumatizada y dice, no, es que la terapia no sirve. La terapia es maravillosa si te encuentras con un terapeuta con el que tú conectas, con el que tienes compatibilidad, con el que te sientes como en la apertura de hablar las cosas. Entonces, para mí, red flag, que me quiere imponer sus creencias religiosas, que me quiera decir cómo vivir en lugar de ayudarme a entender un poco mi vida, que no tenga empatía con mi historia, porque a veces pasa mucho que viene el terapeuta y te juzga. Entonces te dice, es que como tú viviste esto, entonces tú eres un narcisista, tú eres un... ¿Sí me entiendes? O de repente, porque es que yo lo viví. O sea, que alguien me dijo, ¿cómo es posible que mi terapeuta venga y me diga que soy un narcisista? Y yo, ¿y tú a qué terapeuta fuiste? ¿Cómo se va a decir en la cara, eres un narcisista? Y pasa también que ahorita la tendencia en TikTok, aparte de depresión, ansiedad, es, esta persona es narcisista. Sí. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo se sentirá el que puede entrar dentro del espectro narcisista si viene y simplemente le dicen, es que tú eres un narcisista y contigo no hay solución? Entonces, creo que a día de hoy hay malos profesionales, personas que no tienen ética y que traumatizan gente y les hacen creer que la terapia no funciona. Y la terapia sí es maravillosa, porque en todos los seres humanos hay un potencial maravilloso de poder ser mejores y el terapeuta debería ayudarte a encontrar tu mejor versión. No a enjuiciarte, no a hacerte sentir más dolor, sino a procesar tus dolores de una forma diferente. Por eso es interesante darse la oportunidad de encontrar la persona con la que sientan que hay conexión, o sea, que no abandonen el volver a intentarlo hasta que sientan la conexión. Lo hacemos, por ejemplo, con un médico. Vamos al médico, no, ese no me gustó y probamos otro. Y ese no me gustó y probamos otro. Busquen hasta que encuentren la persona donde se sientan entendida, comprendida, que sientan que realmente está recorriendo el camino que necesitan recorrer. No abandonen, sigan buscando. Totalmente. 2 cosas. La primera que quería decir. Quiero retomar el tema de lo que dijiste de cuando los padecimientos físicos y de la importancia de la salud mental. Hace poquito me pasó que estaba como en un momento de crisis, de mucho dolor, de mucho estrés, de muchos retos, y me pasaba, se me cortó el apetito, luego andaba con mareos y ganas de vomitar horribles. Mi salud física empeoró a causa de mis emociones y me volví menos funcional en mi vida. Entonces hay gente que no entiende que la mente enferma al cuerpo. Es que tu cuerpo somatiza muchísimas cosas. Emociones mal gestionadas puede terminar en problemas en los riñones, en el hígado, en tu estómago. Afecta realmente tu salud física. Entonces la gente que dice, no, es que el tema de la mente, la mente enferma al cuerpo. Claro que si tú en ese momento, por ejemplo, te pueden diagnosticar
vértigo. Ajá. Entonces te baja vértigo y te empiezan a hacer un montón de exámenes para entender que tienes vértigo y de pronto el vértigo, la tensión te puede desencadenar un tinnitus. Entonces el tinnitus, el 99% de las enfermedades están relacionadas con las emociones. Entonces nuestras emociones sí van a desencadenar en enfermedades. Prestémosles atención antes de que el cuerpo se enferme. Totalmente. Entonces, eso era lo primero. La mente enferma al cuerpo. Entonces, hay que pararle mucha bola a lo que tú estás sintiendo, porque a veces dices, no, ando como que con el estomaguito un poquito enfermito, me voy a tomar esta pastilla, y resulta que es un estrés, es una emoción mal gestionada. Entonces, es importante. Cuando uno está bien aquí, muchas veces está bien, también acá está en armonía. Y lo segundo, siempre se habla mucho del paciente que va a terapia. Entonces, le dicen al paciente, tu pareja es un narcisista, déjalo. Tu mamá, una mamá bipolar, aléjate de ella, contacto cero. Entonces siempre como que se enfoca en el paciente como la gran víctima del trastorno de los demás. Y yo me pongo a pensar y yo digo, ¿qué piensa esa madre narcisista, por ejemplo, viendo esos videos? No hay solución para mí. Yo soy una madre narcisista, soy una porquería, soy la villana de la vida de mis hijos. ¿Qué piensa la persona con trastorno bipolar que de repente afecta a su entorno pero que quiere cambiar y que quiere vivir una mejor vida? ¿Qué piensa el narcisista? A mí me encanta porque esto no es una entrevista, esto es una conversación de esas que nosotras tenemos en las que hablamos de cosas maravillosas y que yo quiero que la gente ahonde en eso. Porque seguramente nos está viendo la persona que puede entrar en el espectro narcisista y dice, entonces yo no puedo ser mejor. Y yo siempre quiero hacer énfasis en, todos somos seres humanos inmensamente valiosos y en todos hay un potencial tremendo y todos tenemos conductas que han herido a las personas que nos rodean. Y tenemos el derecho y tenemos la capacidad de irnos a nuestra historia y sanar cosas para entonces brillar por esas cualidades maravillosas que tenemos y no permitir que un diagnóstico o que un espectro narcisista nos defina. Entonces me gustaría hablar contigo de esto porque lo hablamos el otro día. ¿Qué es el narcisista? O sea, ese tema de ¿qué es el narcisista? ¿Qué son los rasgos narcisistas? No puede cambiar un narcisista. Aida, me da mucha alegría lo que me estás diciendo, porque yo intento alejar a mis pacientes del diagnóstico. No es negarlo, porque yo puedo tener una paciente con trastorno bipolar, y te lo estaba contando hace un momento, y en ese trastorno bipolar la persona se puede quedar solamente, por ejemplo, tomando medicamentos y ya, pero no se vuelve funcional. Necesitamos cualquier trastorno, acompañarlo de terapia para que la persona adquiera las herramientas. Y tú lo explicas de una manera tan bonita y tan humana, y es entender que todos tenemos la oportunidad de cambiar, de que no importa el diagnóstico que tengamos, siempre, siempre, siempre tenemos la oportunidad de ser mejores personas, siempre tenemos la oportunidad de cambiar comportamientos. Ahora me estabas hablando del narcisista, yo te puedo dar ejemplos del narcisista, del bipolar, incluso hasta de esquizofrenia. O sea, hay una parte química que no la desconocemos. Nos acompañamos con medicamentos, sí, pero también entendiendo la responsabilidad que tenemos del nivel de conciencia frente a lo que ocurre en nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo cambia, ¿vale? Pero entonces, en este momento estoy sintiendo que voy entrando a un estado de depresión. Listo, voy entrando. No solamente es la responsabilidad del psiquiatra de cambiarme el medicamento, sino también de qué puedo hacer yo cuando me siento así. Okay. De qué puedo hacer yo cuando siento que estoy impulsiva. De qué puedo hacer yo cuando siento eso o lo otro. O sea, entendamos que hay una responsabilidad muy fuerte en nosotros mismos de quiénes somos y de la forma como actuamos. Y de que no nacimos como somos. Nuestra historia de vida nos fue haciendo. Sí. Una persona narcisista tiene unos rasgos, tiene unas características, lo podemos definir, pero también su historia de vida le ha marcado el ser como es. Y cómo esta persona empieza a entender que hay unos mecanismos de defensa para sentirse más fuerte, más capaz, para disminuir al otro y esconder sus miedos. Si yo puedo trabajar esos miedos, si yo puedo enfrentar esos miedos de que el otro no sea más que yo, empiezan a encontrarse cambios. Si yo logro poder ver la grandeza en el ser humano que tengo al frente, eso no me hace menos, porque ya yo me siento lo suficientemente grande. Entonces,
no, no importa el diagnóstico que tengas, no importa lo que te hayan dicho que tengas, sí puedes cambiar, sí puedes modificar tus comportamientos, sí puedes seguir trabajando en ti para llegar a ser la persona que quieres ser. Eso es lo más humano que has dicho y me encanta. Hay una frase que me encanta repetir todo el tiempo y es: todos somos adultos rotos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Le dicen a un hombre: es que tú eres un narcisista porque tú quieres minimizar a tu pareja. ¿Qué le pasó a esa persona en su vida? ¿Cuál es su historia? Porque de pronto toda la vida lo minimizaron y hoy está en un punto en el que dice: yo no voy a volver a dejar que alguien me minimice porque no quiero sufrir. Y al final del día, los seres humanos de alguna manera u otra le estamos huyendo al sufrimiento. Yo no quiero que me vuelvan a hacer sentir menos porque en toda mi historia de vida me sentí menos y ahorita tengo una pareja tal vez que es poderosa, entonces voy a tratar de minimizarla porque me asusta que me hagan sufrir, porque me asusta sentirme menos. Y eso se trata en terapia. Claro y se que sí. revisa la historia de la persona y este ser humano puede entender qué es lo que pasa. Hubo una vez, me acuerdo en terapia, que te dije: Dios mío, Mayra, creo que tengo un rasgo narcisista. Y me acuerdo que me decía: a ver, ¿cuál es el rasgo narcisista? Y yo: es que no sé por qué siempre que hay una pelea con mi pareja, yo quiero terminar. Yo me quiero ir y entonces siento que estoy en una posición de poder porque entonces es como que él me necesita más de lo que yo lo necesito a él y entonces yo quiero huir. Y revisábamos mi historia de vida y es como: a ver, ¿cómo en un momento de crisis en una relación no vas a querer terminar si ya viviste lo que es amar a alguien que te quiso matar? O sea, evidentemente en tu cabeza siempre vas a intentar huirle al sufrimiento y tienes una historia de vida que te dice: ya vivimos una situación traumática, yo no quiero volver a pasar por esto. Entonces cualquier cosa pequeña se convierte en una alerta roja que detona en: tengo que huir para evitar del sufrimiento. Y me acuerdo que entonces empezamos en terapia a hablar de esas cosas y hoy en día ya mi primera conducta en una situación difícil no es querer huir, porque ya entendí que eran cosas que se detonaban por una herida que yo tenía que no había gestionado, que no había tratado. Pero entonces tú imagínate yo viendo TikTok: ah, no, entré dentro del espectro narcisista porque es que esto es narcisista. No es narcisista. Es un dolor, una herida mal gestionada y a veces inconscientemente lastimar a alguien desde tu herida. Entonces, no es tu culpa tener esa herida, pero es la responsabilidad tuya sanarla. Claro que Y sí. todos tenemos derecho a cagarla y resarcir nuestras cagadas, aprender de nuestros errores. Y un día me acuerdo yo llorando, decía: Dios mío, ya yo no quisiera cagarla nunca más, pero no hay otra forma diferente a aprender en esta vida que viviéndola. Te toca vivirla, te toca desacertar, te toca a veces cometer un error para darte cuenta de que había algo que tenías que sanar. Y si ese error no lo cometes, entonces no tienes que revisar para atrás, entonces no tienes que analizar que hay cosas que tal vez hay heridas que siguen sangrando. Entonces te quería hablar del tema del narcisismo porque a uno de mujer le naturalizan llorar, sentirse mal, ir a terapia, pero a los hombres no. De hecho, muchos hombres piensan que yo voy a ir a terapia, a contarle mis problemas a un extraño. ¿Y cómo un extraño sí va a saber entonces de mi vida si yo no? Y eso pasa mucho con muchos hombres. Entonces dicen: no, lo que pasa es que un narcisista no va a terapia. No es que un narcisista no vaya a terapia, es que hay hombres que les enseñaron que está mal hablar de sus sentimientos. Uno de mujer le abre el corazón, le abre el corazón al taxista, a la de las uñas. Uno es como que quiere todo el tiempo hablar. El hombre no, el hombre se acostumbra a el diálogo interno, a yo me encierro solito y yo me cuento mis propios problemas y me los resuelvo y no le naturalizan el ir a terapia. ¿Tú qué le decís? O sea, ¿qué le dirías a esos hombres que de repente son antiterapia? Fíjate que sí es cierto, van más las mujeres a consulta, pero cada vez los hombres consultan más, cada vez se están dando más la oportunidad de consultar, porque la creencia de los hombres no lloran se empieza a dilatar un poquito. Y desafortunadamente los hombres llegan a consulta casi siempre después de que algo en su salud se ha afectado. Entonces, por ejemplo, el preinfarto. Me dio el preinfarto y me dijeron que estaba muy estresado y necesito. Bueno, muchos aspectos de salud que en ese momento la persona consulta. Ya empiezan a entender cómo las emociones empiezan a afectar
su salud también. Para los hombres, el ir a terapia a veces puede resultar un reto. Un reto porque es que cuando hablamos de los hombres se pueden, en su imaginario es el hombre fuerte, el hombre que cuida, el hombre que protege. Y cuando van a terapia es como mostrarse en una situación de vulnerabilidad y de debilidad. Entonces, de pronto al hombre le puede costar mucho. Pero cuando ya tienen la experiencia de estar en terapia, entienden que eso lo fortalece más, que el poder hablar, que el poder sentir, les permite también entender más sus emociones y las de las otras personas. Porque cuando básicamente yo manejo las situaciones desde, es que eso se soluciona rápido, es que eso ya tienes que evolucionar, me cuesta más ser empático con el otro, me cuesta más entender al otro. Pero cuando entiendo que esto también es natural, que el poder sentir me ayuda a evolucionar más, logro tener mejores relaciones. Totalmente. Es más, me encanta que toque ese punto. Y sabes una cosa, a mí me impactó mucho la historia que tú me contaste de... ¿Cuál de tantas? ¿Cuál de tantas? Es que hablamos muchas cosas. Por eso yo quería ser enfática en, esto no es una entrevista, esto es una charla de esas que yo tengo con Mayra, que a mí me encantan y me nutren tanto. Este hombre que llega a consulta y te dice, Mayra, ya yo quiero dejar de ser infiel. Porque también pasa mucho que hay un hombre que dice, hey, yo en serio quiero cambiar, pero es que yo soy así. Y no, usted es así, pero puede ser mejor, créalo. Sí, y la infidelidad, he tenido varios casos de infidelidad de que ya no quieren ser infieles, pero es algo de, alguna vez, es que es como si viniera aquí en el ADN. No viene en el ADN. Este chico es un chico joven que él va a consulta y dice, mira, por fin tengo una mujer que quiero quedarme con ella, pero yo tengo un algo que todas las mujeres, o sea, yo veo una mujer y ya me imagino con ella. Y él empieza a buscar como la solución para dejar de ser infiel y se encuentra con que su papá se separa de su mamá cuando él es muy niño y en ese momento su papá empieza a tener una vida muy desordenada con muchas mujeres y a ser un papá ausente. Él, la forma de conectarse con su papá era a través de las mujeres. Papá, estoy saliendo con esta mujer, papá, tengo tantas mujeres, papá. Y su papá se sentía de él muy orgulloso cuando lo veía en esa vida desordenada que el papá tenía. Pero llega un punto en el que este chico dice, no es así como quiero vivir, yo realmente quiero tener una familia, quiero ser fiel, quiero valorar a esta mujer y quiero hacer las cosas diferentes a como mi papá las hizo, quiero hacerlas diferentes a la forma como él las hizo y que me hizo tanto daño, que me rompió tanto el corazón, que afectó tanto a mi mamá, quiero aprender a ser fiel. Y la forma como él entendió, ojo, no todo el mundo, no funciona igual para todos, pero como él entendió que ser fiel es saber que sí es hijo de su papá, saber que aunque no sea igual que su papá, va a seguir siendo el hijo de él. Y entender que su papá no necesita sentirse orgulloso porque él es infiel, sino que hay muchos otros aspectos de su vida que su papá puede sentir gran alegría de él y no solamente intentar ser como él, sino ser él, aceptarse él. Es que me gustó también que dijeras, esa no es la historia de todos, ni en todos los casos pasa igual, porque es que, te repito, el formato TikTok, que a mí me encanta porque te puede ayudar a entender muchas cosas de ti, también te puede confundir un montón. Porque relacionan formas de vida, historias, conductas y te dicen, si tú tienes madre así, padre así, tal no sé qué, entonces vas a ser así. Y pasa que a veces o te conviertes en justo lo mismo que era tu papá o tu mamá y replicas el modelo, o te pasa que te conviertes en todo lo contrario intentando rechazar eso y terminas también en conductas que son nocivas para ti. Sí. Pero me gustó el ejemplo de la infidelidad porque la gente dice los infieles no cambian. Hombre no es gente, una mujer no sé qué, tal cosa. Todos son cortados con la misma tijera. Sí, y es como todos los seres humanos podemos cambiar y podemos ser mejor y podemos buscar una versión distinta y podemos cambiar conductas y podemos cambiar patrones. O sea, no existe una manera única de ser porque es que, yo nací de tal manera. Lo hablamos una vez. Este hombre que era violento y que tú decías, Aida, entraba perfecto dentro del espectro narcisista. Quien me consulta es su mujer para separarse. Y resulta que descubrimos que él podía ser un hombre pacífico y que él no era violento porque su genética era de un hombre violento. Es que tenía una historia de vida que había hecho que él validara y reivindicara su hombría a través de la violencia. Y en el momento en el que sana su historia de vida, se da cuenta,
No necesito ser violento, no necesito minimizar a mi pareja, no necesito hacer esto. Entonces, me parece importante porque básicamente le estamos hablando a esa persona que tiene un montón de conductas que cree, es que yo nací así, es que ese es mi temperamento y no se cambia. Y no, pasa que tenías una herida. Sí, sí, todos tenemos la oportunidad de cambiar, pero ojo. Eso te iba a preguntar y esa era mi siguiente pregunta. No sé si es la misma, pero bueno, yo no puedo cambiar a nadie. Ajá, allá vamos. Yo puedo trabajar en mí para cambiarme a mí. Exacto. Pero no puedo intentar que mi esposo sea como yo quiero que sea. Maravilloso. Entonces, allá vamos a mi siguiente pregunta. Le estamos hablando a esa persona que quiere cambiar. Le estamos hablando a esa persona que tiene una historia difícil, que tiene conductas que hacen daño. Y le estamos diciendo, ahí tú puedes cambiar. Pero, entonces hay un punto. Yo puedo ser empática con el dolor de mi pareja, yo puedo ser empática con sus heridas, yo puedo entender su historia de vida. Pero una cosa es entender a esa persona y otra cosa es entender que esa persona tenga derecho a hacerme daño porque no tiene derecho a lastimarme. No se salva quien no desea ser salvado. ¿Yo cómo hago si veo en mi pareja un ser humano valioso y veo todas sus cosas, pero pobrecito, sus heridas lo hacen ser quien es? Tú no puedes salvar a alguien que no desea ser salvado. Tal vez tu pareja todavía no tiene el nivel de conciencia como para entenderlo o tal vez todavía no está preparado para cambiar. Entonces yo sí creo que ahí uno toma distancia y se aparta del camino porque te entiendo, te amo, respeto tu proceso. Qué lástima que te hubiesen tocado tantas cosas difíciles, pero mi límite está en el momento en el que ya tú me estás lastimando. Yo te puedo expresar, me duele esto, me duele tal cosa, puedes buscar ayuda, podemos buscar ayuda, pero si tú no quieres ser ayudado, yo tampoco puedo llegar y sacrificarme. ¿Qué consejo le darías a esa persona que está con un ser humano que dice es valiosísimo, pero tiene mucho para cambiar y no quiere cambiar? Esa es la persona que tienes al frente. Ese es el que es. ¿Quieres estar con esa persona así como es? Lucha por ella. Pero no estemos con una persona con la que no queremos estar. Imaginándonos que va a llegar a ser, que puede llegar a ser. No estoy diciendo aléjate, tampoco. Pero sí empezar el proceso diciendo, es él, es esa persona, acepto quién es, me gusta cómo es, valoro muchas cosas, siento que podemos trabajar en esto y esto y esto y que lo podemos mejorar. La primera sugerencia es, empieza tú un proceso. Si veo que mi pareja es una persona valiosa, que me aporta mucho, con la que he construido un camino, no me quiero alejar, quiero continuar, empieza tú un proceso y revisa de qué manera puedes generar estrategias para que de pronto tu comportamiento o la forma como tú reaccionas a situaciones pueden de pronto fortalecer la relación. Pero no buscando que el otro cambie, sino entendiendo que la responsabilidad de cambio es de cada uno. Hay una pregunta que me salió una vez en un video y decía, si tu pareja sigue siendo exactamente lo que es hoy, si te deshaces de las expectativas de que cambie y si por el contrario no mejora, sino que empeora esas cosas que no te gustan, ¿seguirías estando ahí? No, entonces no es. Hay algo, todos los seres humanos podemos ser mejor, todos los seres humanos podemos sacar una mejor versión de nosotros, pero una mejor versión de lo que somos, no una versión distinta, no alguien diferente. Y si uno está con una persona aferrándose y enamorándose de la expectativa de en quién se va a convertir mañana, entonces te estás anclando a un futuro que es incierto. No es real, no es real. Es una idealización de ese ser humano. Y creo que no es justo ni para uno aferrarse a una expectativa, ni para el otro que uno esté montándole todo el tiempo expectativas. No, porque todo el tiempo estás, o sea, nunca terminas de estar satisfecho porque tú estás en lo que tú quieres que sea. Y sí. No es. O sea, por eso, el primer punto es aceptar. Esta es la persona con la que quiero estar. Sí. Acepto cómo es, me gusta cómo es, valoro lo que es. Está bien. Pero si definitivamente no es que yo quiero que sea más romántico, pero es una persona seca. No, pero es que yo quiero ser más detallista, pero nunca ha tenido ningún detalle. Es que yo quiero que sea más comunicativo, pero nunca me dice nada. ¿Esta persona está dispuesta a mejorar en eso, sí o no? Sí.
Eso de la disposición a mejorar también es importante, porque hay personas que la embarran y te dicen, nunca más va a volver a pasar, no te preocupes, dame una oportunidad, esto nunca más va a volver a ser así. Y es como, está bien, entiendo que tienes la oportunidad de cambiar y ser mejor, pero ¿en serio estás en la disposición de hacerlo? ¿Tú en serio me estás demostrando que estás haciendo cosas? Porque no es, no lo vuelvo a hacer, es qué estrategias vamos a buscar para que entonces no sea así. Es como el hombre que te dice, perdóname porque te pegué. Y entonces la mujer le da una segunda oportunidad y le vuelve a pegar. Y le da la tercera y le vuelve a pegar. Entonces esa persona te dice que quiere cambiar. ¿Tiene el derecho a cambiar? Sí. ¿Puede cambiar? Sí. ¿Pero te está demostrando algún cambio? No. Entonces, ahí es repetir el patrón y el patrón y el patrón y seguir como en el mismo círculo vicioso que es tan adictivo. La gente dice, ¿cómo es posible que haya personas en relaciones que le hacen daño? Y me encantaría muchísimo que me expliques el tema químico de las relaciones tóxicas, que lo hablábamos, de cómo segregas tanto cortisol por el estrés y luego te reconcilias con la persona y entonces baja el cortisol y viene la dopamina y este montón de hormonas y estás como en ese círculo vicioso que es adictivo, es como una droga. ¿Por qué son tan adictivas las relaciones tóxicas? Son adictivas, Aida, por esto que estás diciendo. O sea, no es que la relación sea tóxica, es lo que construimos entre los dos. La forma como nos relacionamos. Es esa relación que me termina dando lo que yo de alguna manera necesito. Entonces, ¿qué busco en la relación? ¿Busco una persona que me dé amor o busco una persona que me maltrate? ¿Busco una persona que me haga sentir inferior o busco una persona que me potencie? ¿Qué quiero en las relaciones? No es que cuando hablan de las relaciones tóxicas es como, me metí en una relación. No, no me metí en una relación tóxica. Construí una relación tóxica con otra persona. ¿Qué características mías facilita que una relación se vuelva tóxica? ¿Y qué características de la otra persona también hacen que entre los dos podamos dar esta construcción? No es que me metí con un tóxico, no. ¿Qué hay de mí ahí para que terminamos en lo que estamos? Tuve una pareja que esta pareja llevaba 17 años juntos. Wow. Y en esos 17 años ellos me decían que de pronto el primer año habían sido felices, pero que el resto de los años ellos intentaban, pero cada uno por su lado. Entonces él decía, pero es que yo hago un esfuerzo enorme. O sea, yo soy el que la busco para tener relaciones y entonces alguna vez entonces ya no la buscaba para ver si ella me buscaba y ella nunca me buscaba. Entonces yo era el que la invitaba a hablar y ella nunca me invitaba a hablar. Yo era el que quería resolver y ella nunca me invitaba. Y después ella me decía, es que de verdad, yo también lo intentaba. Yo buscaba, por ejemplo, guardar silencio para no buscar peleas. Yo entonces dejaba todo organizado para que él no se pusiera bravo. O sea, cada uno por su lado intentaba hacer cosas para que funcionara la relación, pero nunca se pusieron de acuerdo en, venga, vamos a hacer esto y esto y esto para que la relación funcione. Yo estoy haciendo esto y yo estoy haciendo esto. Cuando no trabajamos en equipo, no se da. Tú puedes seguirlo intentando por tu lado y el otro también intentándolo a su manera y que no funcione. Sí. ¿Cómo empezamos a entender que las relaciones son de dos? No es él que es tóxico, no es ella que es narcisista, no es el que... No, es que las relaciones se construyen. Desde el día 1, tú construyes la relación que tienes hoy. Y desde ahí, como trabajamos en equipo, lo que decíamos ayer, las parejas son una empresa. Y las parejas necesitamos trabajar como empresa en eso que estamos haciendo cada día. Sí. No ir como islas separadas para ver qué ocurre. Hay un tema que a mí me cambió muchísimo lo que yo percibía de las relaciones. Es muy fácil venir y decir, ay, es que estoy con un tóxico, pero usted también es tóxica. Entonces, o sea, es que si vamos aquí a tachar al otro de tóxico, usted también es tóxica. Porque para estar con un tóxico y aguantarle su toxicidad, usted también tiene que estar tóxica para que se sienta cómoda en ese entorno. Que me pasó una vez que yo en algún momento estaba en cierto ambiente que a mí me parecía normal y chévere. Luego salí de ese ambiente, aprendí otras cosas y cuando volví
ya no me gustaba, ya yo era incompatible. Entonces me di cuenta, yo no tenía un círculo tóxico, yo tenía un círculo tóxico y yo también era tóxica. Y hoy que me desintoxiqué un poco de eso, ya por eso no soy compatible. Entonces, entender que uno también tiene un problema para estar donde está es un choque jodido. Entonces, en la cabeza de cada quien hay una verdad que es válida. Así es. Me pasa, yo soy muy ansiosa. Entonces, si yo tengo una pareja que se queda callado frente a las cosas, a mí me da ansiedad, porque también soy muy energética y yo percibo en tu cara, en el gesto de las cejas, cuando a ti te pasa algo. Entonces, yo sé que te está pasando algo y yo te pregunto, ¿qué tienes? Porque sé que te pasa algo. Y si tú no me dices qué tienes, a mí me genera ansiedad. Entonces, yo puedo decir fácilmente, es que es un tóxico, porque se queda callado y entonces permite que a mí me dé ansiedad. Pero en la cabeza de esa persona dice, voy a evitar decir esto y voy a resolverlo solo para evitar un conflicto o una pelea. ¿Qué tan tóxica es la persona? No lo es. Lo que pasa es que en su cabeza hay una percepción de la realidad que es válida. Hay una verdad que es válida. Y por eso me parece full importante para que una relación funcione, que haya comunicación, porque es que a veces no es que el otro sea tóxico, es que no nos sabemos comunicar y yo no entiendo tú cómo solucionas las cosas. Bien, y cada uno tiene un proceso diferente. Totalmente. De pronto esta persona necesita un tiempo fuera para organizarse, para calmarse, para expresar de una manera acertada. De pronto tú no necesitas ese tiempo, pero si logran hablar y él te logra explicar que él necesita esto, pueden llegar a acuerdos. Es que a mí se me facilita más que me des un momento mientras yo estoy así y después ya hablar, ¿vale? Pero lo que pasa es que a mí me genera ansiedad. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto intermedio para los dos? Para que yo me pueda tranquilizar y para que a ti no te dé ansiedad. Y cómo tú gestionas también tu ansiedad y no le asumimos no le damos la responsabilidad al otro de que a mí me da ansiedad, porque esa la generé yo con mis pensamientos, no fue él con su cara, sino yo haciéndome películas, inventando 10.000 posibilidades y se genera la ansiedad. O sea, el otro no tiene nada que ver. Y es lo más difícil y la responsabilidad más grande que tenemos los seres humanos de entender que las emociones solo son mías, solo las genero yo en mis pensamientos y no los otros con lo que hacen. Totalmente. Y sabes que hay personas que dicen, no vamos a ir a terapia, porque tú y yo no tenemos problemas. Ay, sí, Perencejito se da trompa con la mujer. No, esa gente sí tiene que ir a terapia. Y a veces no entienden que también la terapia es un espacio para aprender a comunicarse, para aprender a expresarse, para entender al otro. Porque a veces el otro te está expresando su verdad con palabras que a ti te hacen sentir atacado. Y es imposible que lo entiendas, porque es que te está atacando. Te está diciendo cosas, es que tú haces esto, es que tú haces aquello. Entonces tú te sientes atacado y tú dices, no te voy a entender nunca. Pero si el otro aprende a no decirte, es que tú me hiciste, es que tú eres así, sino, ¿sabes algo? Yo me siento triste cuando tú dices estas cosas, porque me siento invalidado. O yo me siento triste cuando tú dices estas cosas porque siento que no te importa. En lugar de decir, es que a ti te vale mierda lo que pasa con mi vida, porque el otro obvio se va a sentir atacado. Entonces, la terapia es maravillosa porque también es un espacio para aprender a comunicar las emociones. Para uno, aprender a comunicar sus emociones y el otro para aprender a entender que el otro te está diciendo, hey, me siento mal. Si sigues haciendo esto, lo que pasa es que yo me siento mal. Encontremos un punto medio en el que tú me puedas expresar las cosas, yo te pueda entender y nos encontremos. Y me gustó lo que dijiste de que las relaciones se construyen porque es que es real. A veces uno se queda con la versión idealizada del amor el amor fluye. El amor es una cosa que yo siento y que simplemente hace que todo fluya perfectamente y no. Tú eres un ser humano con una historia de vida compleja. Eres un ser humano con heridas. Yo también tengo heridas. Yo te voy a hacer daño muchas veces desde mis heridas y tengo derecho a aprender de mis errores y a que tú me comuniques qué es lo que yo estoy haciendo mal para ser mejor. Pero tú también tienes el derecho de que yo vea tus errores y te comunique con amor cómo ser mejor. Entonces no es vamos a cambiar para complacer al otro, sino me encanta la frase bíblica de el hierro con el hierro se hace y el hombre con el hombre. Tal cual. El otro es una oportunidad de descubrirse, el otro es una oportunidad de ser mejor, el otro es un espejo. ¿Qué me molesta de ti que tal vez tengo que trabajar yo? ¿Qué me molesta de ti que tal vez me recuerda a heridas de mi pasado? ¿Qué es lo que no tolero de ti que tal vez me pueda hacer caer en cuenta de algo que yo todavía no he trabajado? Y eso es lo que incomoda de una relación, que te confronta con tus defectos, que te confronta con heridas, que a veces no es chévere.
A veces las relaciones tienen momentos de felicidad que son maravillosos y que uno dice, wow, qué increíble, soy tan feliz con esta persona, pero yo tenía una filosofía de vida de, yo estoy contigo si soy feliz. Si dejo de serlo, me voy. Es que a veces en las relaciones no se es feliz. A veces se está incómodo en una relación. Y es un proceso natural para aprender. Y todas las relaciones son un aprendizaje y toda la interacción con otro ser humano es una oportunidad de crecimiento. Tu pelea con un amigo te va a forjar. Tu pelea con un jefe te va a forjar. Tu pelea con algún colaborador te va a forjar. Siempre que uno interactúa con otro ser humano es una oportunidad de descubrirse y las relaciones a veces son incómodas. Y lo bueno de ir a terapia es cuando te das el permiso de conocerte porque eres como eres. Porque si, por ejemplo, eres una mujer que has tenido un papá maltratador, un papá que ha humillado mucho a tu mamá, un papá que ha sido el dominante en la casa y una mamá sumisa, tú puedes de pronto en tus relaciones intentar ser una mujer muy fuerte y no dejarte. ¿Para qué? Para no sufrir lo que sufrió mamá. Entonces, cuando nos damos la oportunidad de conocernos y de entender de que muchos de nuestros comportamientos son una consecuencia de nuestro pasado, eso hace que en este momento podamos ser quienes realmente queremos ser y podamos tener las relaciones que queremos tener. Una pregunta sería, ¿cómo sería una relación ideal para mí? ¿Cómo me gustaría que fuera mi relación de pareja? ¿O cómo me gustaría ser yo? O sea, si yo pienso en mi mejor versión, ¿cómo me gustaría ser? Y ese sería como el objetivo, ¿vale? Y a partir de ahí, listo, trabajemos en ello y encontremos cuáles pueden ser esos obstáculos o esas dificultades para llegar a ese punto. Pero darte el permiso de conocerte te empieza a aportar más sentido de ti, más conciencia y a quitarle menos responsabilidad al otro. Ya no tengo que culpar a mi mamá, ya no tengo que culpar a mi papá, ya no tengo que culpar al hombre, ya no tengo que culpar al amigo, al vecino, al tío, sino son mis emociones, es mi responsabilidad, cómo las gestiono, cómo me conozco a profundidad y cómo entiendo que hay unos comportamientos que vienen de una historia de vida y no de las circunstancias. Y eso me permite que mis relaciones sean más sanas, mis relaciones conmigo mismo y mis relaciones con los demás. Un proceso terapéutico te va a enseñar a conocerte, te va a enseñar a entenderte y te va a enseñar a tener más autocontrol. Hermoso. Y también un proceso terapéutico te saca de esa posición de víctima de me están haciendo. Y dices, sí me han hecho y yo también he hecho. Y me ha lastimado y yo también he lastimado. Y tengo cosas que sanar, esa persona también. Somos dos seres humanos que ambos nos vemos en versiones maravillosas, pero también nos vamos a ver en versiones terribles. Sí, mira que este señor del que hablabas ahorita está en un proceso de separación. En su trabajo le estaba yendo súper mal. Y es una persona muy exitosa, pero estaba teniendo dificultades en las relaciones laborales. Y él empieza a entender que a él le tocó ser muy fuerte porque su papá lo abandonó, él era el mayor, y le tocaba salir a defender a sus hermanitos y a su mamá. Y eso fue útil en su vida, porque logró todo lo que logró. Pero llega un momento de la vida en que ya ser fuerte no me ayuda. Ahora necesito empezar a aprender habilidades nuevas para poder tener mejores relaciones. Total. Es que hay habilidades que te salvan en tu niñez, pero luego el adulto ya no las necesita. A mí me gusta mucho la historia del elefante que tiene la patica desde que es chiquitico, atada, y luego el elefante es grande y entonces viene alguien y dice, ¿por qué ese elefante no se suelta si lo que tiene es un grillete chiquitico, que eso ni fuerza tiene y es todo grandote? Es que de niño intentó soltarse de ese grillete y luego ya creció creyendo que no podía. Entonces hay cosas que se siembran en nuestra infancia como mecanismos de defensa, como de pronto hasta, no sé, hasta inseguridades, y luego cuando uno es adulto se le olvida que ya no eres ese niño. Y a veces la terapia te recuerda, ya no eres el niño que necesita ser violento, ya eres un adulto que tiene otros mecanismos de defensa y que puede utilizar otras herramientas. Yo siempre he sido como muy masculina en mis relaciones, porque yo necesité desde niña ser autosuficiente, valerme por mí misma, porque tal vez no tuve adultos que me protegieran de cosas difíciles que me tocó vivir. Entonces eso me masculinizó mucho. Y luego estar vulnerable con una pareja, para mí era como un choque tremendo. El ser más femenina era un choque tremendo. Entonces yo decía, no, es que yo soy masculina.
Y con el tiempo me di cuenta de que a mí no me gusta ser tan masculina. A mí a veces me gusta también ser femenina y ser tierna y ser niña y ser dulce. Y entendí que puedo ser niña sin que me abusen. Puedo ser niña sin que me lastimen. Puedo ser dulce sin que eso me ponga en una situación de peligro. Porque ya no soy una niña sin fuerza. Ahora soy una adulta. Y eso también es valiosísimo de la terapia. Entender, estas conductas me sirvieron en mi niñez porque me protegieron. Ya hoy no las necesito. Sí. Ya hoy no necesito ser ruda y masculina y ponerme una careta. Me pasaba mucho que yo me ponía mi careta de mujer fuerte. Hay validas a la niña. Ajá. Validas a la niña, entiendes que hiciste lo mejor que pudiste, que todo lo que has hecho en tu vida ha estado bien. Ha estado bien. Y que no se trata de criticarte, de juzgarte, de tratarte mal, de sentirte mal por tu pasado, por lo que viviste, por lo que hiciste, por cómo reaccionaste. No. Sanemos, perdonémonos, reconciliémonos con nosotros mismos y avancemos. Aida, y empezamos, y yo les reconocí a ustedes, a todo el equipo, este trabajo tan bonito que están haciendo con las personas. Y si alguien nos está escuchando y no tiene los recursos para ir a terapia, es complicado. Mira, nosotros creamos Corazones Curados también como un filtro. Y con eso hay que, pues, ser sinceros. Hay cosas de las que yo he hablado en Corazones Curados que no voy a exponer abiertamente aquí. Porque aquí me ve el hater también. A mí no solamente me ve la persona que me quiere, a mí me ve también la persona que me tiene rabia. Y yo no le voy a dar toda mi vulnerabilidad a una persona que me odia. Y tampoco voy a contar esas cosas tan privadas que he contado llorando en Corazones Curados. Corazones Curados es un proyecto súper importante para mí, pero no reemplaza una terapia. No es terapia. Es una persona que te habla abiertamente de sus heridas. Es una persona que te cuenta cómo vive sus emociones. Son las historias de otras mujeres porque, mira, es maravilloso cómo hacemos un Zoom y yo estoy contando algo y empiezan esas mujeres a escribir en el chat cosas y hay una que dice, yo nunca soy de comentar en nada, yo siempre me quedo callada, pero verlas a ustedes abriendo su corazón y contando estas cosas me hace quererles contar. Yo fui abusada por mi papá y todas nos quedamos así. Dice, siempre pensé que era un sueño y resulta que me acabo de dar cuenta con todo esto que están contando que no fue un sueño, que lo viví. Y esta mujer se da licencia de abrir. Entonces, Corazones Curados es una comunidad de mujeres que entre todas estamos intentando sanar, que es una red de apoyo, que son mis procesos terapéuticos abiertos, que de pronto te puede servir de espejo de cosas que están pasando en tu vida y que si no tienes para pagar una terapia, porque es que una sesión de terapia es bastante costosa y a veces uno necesita 4 sesiones en un mes, o si estás en un momento de crisis muy fuerte, hasta 2 sesiones al mes, a la semana. Corazones Curados no es el reemplazo de una terapia, pero sí es un primer paso que te puede acercar a eso. Y es a un precio asequible y está, digamos, al alcance de una persona que tal vez no tiene para pagar una terapia, pero es bien importante. Lo que pasa es que también hay personas, y lo recuerdo, que decían, ay, con esa plata salgo a comer con unos amigos. Sí, pero es que esto es una inversión que estás haciendo en ti y en tu salud mental. Entonces esa pregunta que haces de ¿y quién no tiene para pagar una terapia? Hay un montón de contenido gratuito en TikTok. Tú pones algo y te va a ayudar a entender muchas cosas. Hay un montón de contenido gratuito en YouTube, como este que estamos haciendo y que vendrán otros muchos más espacios. Hay un montón de seres humanos que se exponen en redes sociales y que te pueden servir de espejo para decir, yo estoy pasando lo mismo, yo me identifico con eso que dijiste, y te ayuda a verte a ti mismo. Porque también, y pasamos a lo siguiente, ¿de qué sirve verse a uno mismo? Que a mí me pasó también en un momento de terapia, ¿ok? Ya vi mi historia, ya entendí por qué soy como soy, ya entendí mis traumas, ya entendí muchas cosas. ¿Y ahora qué hago con eso? Y es complicado. Ajá, sí, ya sé. Estoy jodida y es por esto. ¿Y ahora qué hago con esto? Y a mí me sirvió mucho entender que cuando uno es consciente de un patrón, ya sabe cuándo va a caer ahí. Y dices, estuve a punto de hacer esto porque soy así. Qué chévere. Y ahí uno lo va subsanando. Llevo tantos años de mi vida siendo de esta manera, pero puedo ser diferente. Entonces ya no voy a hacer las cosas como las haría antes. Y ahí, con el tiempo, uno va subsanando. ¿Por qué crees que es importante ver por qué uno es como es? Y entender ese patrón.
Y allá les estás diciendo el primer paso. Ujú. Para las personas que no puedan ir a terapia, empiecen, por ejemplo, a escribir su historia de vida Ok. y a escribir esos puntos que han marcado su vida. Empiecen a escribir cartas de perdón a esas personas que les han hecho daño. Empiecen a conocerse, y escribir es un ejercicio maravilloso para la persona que no pueda ir a terapia, porque es el momento de expresar emociones, porque cuando escribimos lo tenemos en nuestra mente, lo tenemos en el papel y podemos ir analizando poco a poco Ujú. para poder reconocer quién soy. En la medida en que empiezo el ejercicio de escribir, de conocerme, va llegando el autocontrol. No reemplaza la terapia, no. Pero utilizar de pronto esas otras herramientas a veces puede ser contraproducente. Mi recomendación es conócete a ti mismo. Ujú. Más que te digan qué hacer y cómo hacer y que busques los consejos de cómo solucionar los problemas de pareja, de cómo lidiar con las situaciones con mi hijo, es siéntate y conócete a ti. Siéntate y conoce a tu esposo. Siéntate y conoce a tus hijos. Dedícale el tiempo a conocerte, a conocerlo. Y con eso ya tienes una primera herramienta que no te la va a dar nadie. El autoconocimiento es poder, sin duda alguna. Sí. A mí me ayudó mucho puntualmente con lo que te contaba ahorita, hacerme una carta en la que yo le decía a esa niña, gracias por todo lo que fuiste, gracias por todas las veces que nos salvaste, gracias porque esa forma de ser tuya nos ayudó en muchos momentos de la vida. Hoy ya no la necesitamos. Te abrazo con todo el amor del mundo, te doy gracias por haber desarrollado esa personalidad. Hoy estamos construyendo una nueva versión que ya no necesita estar a la defensiva en la vida, que ya puede, desde el amor y desde un nivel de conciencia, salvarse de todas esas cosas que en algún momento ser tan masculina nos ayudó. Ya no necesitas ser el papá que no te cuidó, ya no necesitas ser la mamá de todos para sanar tu infancia rota, ya no necesitas de estas cosas. Ponte para ti, ¿quién quieres ser? ¿Quién quieres ser? Ese es el primer punto. ¿Quién quieres ser? Para partir de ahí, darte el permiso de conocerte. ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero cambiar de mí? ¿Qué cosas en algún momento pensé que estaban bien para mí y estuvieron bien en ese momento, pero ya no? ¿Qué cosas ya no necesito? Es como que traes en la mochila un montón de herramientas que te sirvieron en un momento de tu vida. Abre esa mochila, empieza a sacarlas y di, ok, me quedo con esto ya no lo necesito, ahora voy a reescribir una nueva historia. Y me gusta mucho ese punto. Volviendo al tema de los trastornos, los diagnósticos, hay muchas personas que en este ejercicio de voy a tratar de conocerme, van a descubrir cosas de sí mismos y van a decir, uy, ¿será que yo tengo un trastorno? ¿Será que esto qué es? Entonces me gustaría que hablemos de trastornos, de tipos de personalidad. Empecemos con el trastorno bipolar. ¿Qué es un trastorno bipolar? ¿Qué es una persona bipolar? ¿Qué pasa normalmente en la cabeza de una persona bipolar? Porque también va a ayudar a que mucha gente se entienda y se conozca. Porque hay personas que tienen un padecimiento, no lo entienden y dicen, no, es que yo soy así, que hijo de madres. Que hay días que yo amanezco loco y hay días que no. Pero les puede ayudar a entenderse un poquito más. Sí, y fíjate que no es tan así cuando hablamos de un trastorno bipolar. Estamos hablando de una enfermedad y todos tenemos días donde podemos amanecer de pronto un poco más contentos, un poco más tristes. Incluso las mujeres se pueden notar más mensualmente esos cambios hormonales que de pronto en los hombres. Pero en el trastorno bipolar estamos hablando de situaciones que son mucho más delicadas, ¿sí? Una persona de pronto empieza en un momento de depresión, y hablamos de depresión porque es la persona que no se da para levantar, es la persona que no tiene ganas de hacer nada, es la persona que no le importa quedar mal en ningún momento. Y así van a pasar semanas, no es un día, no son 2 días, van a pasar varias semanas. Y de pronto 2 meses después, 1 mes después, empieza con una euforia. Pero es una euforia donde no mide el peligro, por ejemplo, y donde puede hacer cosas que pueden ir incluso hasta atentar contra su vida porque se siente en un nivel de poder extremo que racionalmente no lo puede frenar. Y por eso se da medicación, porque necesitamos químicamente ayudar a regular a esta persona
para que su cuerpo funcione equilibradamente, ¿vale? Entonces, no son días buenos, días malos, es algo que permanece en el tiempo y que la sintomatología es extrema. Yo te quise preguntar por el trastorno bipolar porque recuerdo una conversación de mi mamá y mi papá. Ella lloraba y se sentía muy melancólica porque decía, si yo hubiese entendido a tiempo el trastorno que yo tenía, si yo hubiese entendido a tiempo por qué era como era, yo habría cambiado tantas cosas de mi vida. Y dice, de pronto hasta nuestra relación hubiese funcionado, de pronto no habría tenido tantos desaciertos. Y yo una vez le dije algo a mi mamá, que tal vez una madre por allá le sirva como esa curita para el corazón. Si mi mamá no hubiese sido tal cual como ella fue conmigo, yo no estaría ni haciendo corazones curados, ni estaríamos sentadas aquí hablando sobre estos temas que son tan importantes, ni mi dolor habría tenido propósito. Toda la historia de vida que uno tiene lo trae donde está. Yo no quisiera estar en un lugar diferente. Una vez en una llamada con mi mamá hablábamos y ella se sentía mal por muchas cosas y hablaba de conductas de ella y luego decía, es que yo soy así y por eso tú eres así. Y yo decía, ¿y qué tiene de malo ser así? A mí me gusta. Y me decía, sí, pero de pronto hubiese sido diferente si yo no hubiese sido tan así. Y yo, ay, yo no quiero ser diferente, la verdad. De pronto tú querías que yo fuera diferente, pero no. Y una vez le dije, Corazones Curados no es mi proyecto solamente. Corazones Curados es nuestro, porque tú haces parte de la mujer que yo soy. Todas las cosas que tú has sido me han construido de alguna manera. Yo he sido una mujer muy fuerte y las cosas que me han pasado me han construido en una versión y yo no quisiera ser distinta. He visto mujeres que de pronto han tenido esas cosas que en algún momento yo quise tener, pero las veo y no es que la desmerite como mujer, pero digo, no me habría servido ser así. Porque si hubiese sido así no me aguanto una cárcel. Si hubiese sido así no hubiese podido con todo lo que me ha tocado. Y entonces también entiendo que las cosas que te pasan hacen parte del proceso perfecto para que te conviertas en el ser humano que puede lidiar con esa existencia que viniste a vivir. Entonces, te preguntaba por el tema del trastorno bipolar, porque mi mamá siempre decía, ojalá uno en el colegio le enseñaran lo que es un trastorno. Ojalá uno en el colegio le dijeran la importancia de buscar ayuda. Ojalá a uno le explicaran este tipo de cosas, porque así yo me hubiese entendido un poco mejor. Claro. Si yo de niño hubiese entendido, no es que mi mamá no me quiera, es que está encerrada en el cuarto descubriendo que está sufriendo de depresión y no sabe cómo lidiarlo, no sabe cómo comunicarlo. De pronto las cosas hubiesen sido distintas, pero no pasó así. Sin embargo, hoy podemos hacer cosas para que haya personas allá en su casa que se entiendan un poco mejor. Entonces, los trastornos son reales y tienen tratamiento y se puede ser funcional. Claro que sí. Tuve una pareja. Ajá. Ella diagnosticada trastorno bipolar y él diagnosticado narcisista. Necesitaban, él decía que ella estaba muy mal, que había tenido intentos de suicidio, que maltrataba a sus hijos, que ya no estaba capacitada para tenerlos. Y me recordaste a esta pareja en el momento en que dices, ella está encerrada en el cuarto. Y dices, es que se encierra en el cuarto 3-4 días a llorar. Y la vida tiene que continuar y nosotros no podemos. ¿Qué hago con ella? Estaba solamente medicada, pero no con terapia. Hoy en día, un año después, es una mujer muy funcional, estable, porque aprendió a gestionar sus estados de ánimo. Aprendió a gestionar, hicieron terapia individual y terapia de pareja. Y él es un hombre que sigue siendo un hombre autoritario, que sigue sintiendo en muchas ocasiones que es como él dice, pero ya se da el permiso de ser más empático. Ya se ha dado el permiso de trabajar más en él. Venía de un papá ausente, de un papá también muy autoritario. Ese era su modelo. Pero ese modelo ya no estaba siendo tan útil en la relación de pareja que tenía y con sus hijos. Entonces, sí se puede trabajar. Y fíjate que son dos diagnósticos que uno diría, no, se matan. No, sí pueden trabajarlos. Y sí pueden tener una relación armónica si los dos se dan el permiso de conocerse
y de acompañar al otro también en su proceso. O sea, te estoy entendiendo, entiendo que tienes un trastorno bipolar, entiendo que a ti te pasa esto y esto en determinados momentos. Ahí, por ejemplo, está el salvavidas, que es el terapeuta, porque hay momentos en los que es insoportable la situación. Mayra, no doy más, por favor. Entonces, en ese momento, esos son los salvavidas. Llámese Mayra, llámese el pastor, el cura, el terapeuta, No, algo, pero busquen algo ayuda. Que me encanta. Mira, mi mamá es una mujer increíble. O sea, es un espectáculo de mujer en muchísimos sentidos. Físicamente es guapísima, tiene un sex appeal, ella muy coqueta, espectacular, es súper inteligente, pero unas habilidades que ni te cuento. Y ahorita que ella es como más consciente de su diagnóstico, veo en ella un autocontrol, una sabiduría impresionante. Y me gusta porque ella dice, como ya soy consciente, yo ya pregunto. Entonces, cuando yo sé que amanezco un poquitico como que fuera de mis casillas, yo le pregunto a tu papá, y me encanta porque mi papá es el salvavidas de ella, entonces lo llama. Papi, hoy me siento como que tú sabes, como que amanecí loca, como que yo amanecí y tú sabes cómo yo amanezco. Entonces, no sé, yo ahorita estaba hablando con la niña y le dije tal cosa, tú dices que me pasé. Entonces, pregunta. Entonces dice, bueno, tal vez no debiste decir esto, pero bien. Entonces ya la entiendo. Antes ella se atacaba. Si no hablábamos en días, ella se atacaba. No, es que tú no me llamas. Entonces, claro, pero tú estás en tu mundo, tal. Ahorita, por ejemplo, me dice, ay, tú sabes que yo me ataco. Así, tú sabes que si tú no hablas conmigo, me ataco. Pero ya no es tú me hiciste, sino tú sabes que mi tipo de personalidad es esto. Y de repente nos relacionamos desde la conciencia. Entonces, es bien bonito cuando tú te das cuenta de algo. Yo a ella se lo digo también. Tú sabes que mi tipo de personalidad es muy suelta. Y yo entonces, antes, cuando peleábamos, yo le decía, tú nunca estuviste para mí. Y entonces ahora pretendes que yo te llame todos los días. Y te recuerdo que yo tenía 15 días sin saber de ti, que vivíamos en la misma casa y no nos cruzábamos las caras. Es que entonces tú fuiste mala madre y ahora entonces quieres que yo sea buena hija. Unas peleas que ni te cuento. Hoy, ya de repente. Y ahí no solucionan nada. Hoy ya es como que, tú sabes que yo soy como que full desprendida, tú sabes que yo soy muy casa sola, tú sabes que yo soy como muy en mi mundo, pero lo entiendo, entonces ya yo sé que por lo menos una llamadita, hey, ma, ¿cómo estás? Mira, es que he andado full ocupada, tal, pero marco tarjeta. Porque sabes que es importante para ella, que se la va a hacer sentir mejor. Y yo soy muy suelta y muy desprendida, pero yo sé que para ella es importante porque si yo dejo de hablar con ella, ella siente que es que yo no la quiero, la abandoné, ¿sabe? Y se ataca. Entonces ella sabe que ella es atacada, yo sé que yo soy demasiado suelta, entonces como que logramos llegar a puntos medios para relacionarnos desde una forma más sana. Crean acuerdos para que las relaciones sean más estables. Pero no significa que no peleemos. O sea, sí a veces peleamos. Y sí a veces pasa que ella sale con unas críticas súper duras que yo digo, explícame qué te pasó. y que me lastima y me duele. Entonces le digo, mira, me duele eso que me dijiste porque siento esto, pero nos entendemos desde un espacio un poco más sano. Entonces, entender un poco también el diagnóstico de uno ayuda no solamente a que intervengas, sino también a que sepas que tú no eres ese diagnóstico. Padeces tal condición, tienes tal diagnóstico, pero tú no eres ese diagnóstico. Puedes ser funcional, puedes vivir una vida distinta, puedes aprender de ciertos desaciertos. Hay desaciertos también que a veces uno se lamenta, pero es que ese es como esa cosita que te sirvió para entender una cosa que era importante. Y me gusta, mi mamá, una mujer súper sabia, demasiado sabia, y es más empática con el mundo hoy, que entiende un poco más su diagnóstico. Y de hecho mi mamá me inspiró en estos momentos a querer hablar de esto. Entonces, mi mamá, que es una mujer que ha sufrido mucho por ese trastorno, hoy sus dolores tienen un propósito. Porque hay gente que nos está escuchando que está viviendo lo mismo que mi mamá. Y que el dolor de la mamá de Aida, el dolor de Aida niña y el dolor de la familia por esas cosas hoy tienen un sentido para alguien. Y es bonito, porque también hacerte consciente de tus cosas te ayuda a que un día hablando con tus amigas se lo cuentes y ayuda a tu amiga a entenderse. Sí. Entonces, no eres mala madre,
Tal vez tienes un diagnóstico complejo y tienes derecho a ser mejor y puedes buscar ayuda. Pero entonces te pregunto, en el caso de los hijos cuyos padres tienen diagnósticos complejos, ¿qué pasa ahí con el contacto cero? ¿Cuándo sí y cuándo no? Porque yo he tenido contacto cero y me ha ayudado mucho, a ella y a mí, para entendernos ambas. No me atrevo a responderte esa pregunta porque contacto cero necesitamos de papá y de mamá. Ujú. Y papá y mamá son nuestra base. Papá y mamá son nuestras raíces. Y tú puedes intentar tener contacto cero, pero no te sientes bien porque no tienes el contacto. Entonces realmente es contacto cero. Pienso que el sanar en el interior te va a permitir tener una relación como tú la quieras tener. Ujú. Pero más allá del contacto cero es sana interiormente la relación. Y después defines cómo te quieres relacionar con esta persona. Una vez a la semana, una vez al mes, solo el Día de la Madre, solo en Navidad o todos los días. Pero lo más importante es que dentro de ti esas heridas estén sanas para que cuando hables con esa persona no hable la herida, Ujú. sino que hable el presente. Y tú ahorita lo decías, cuando ya me llamaba yo le decía, pero es que tú desde los 15 años, bla, 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 bla". Ahí no estás hablando de esa llamada y ese reclamo que ella te está haciendo, sino que estás hablando de 15 años de vida. Ujú. ¿Por qué? Porque nunca lo sanaste, porque nunca lo curaste, porque nunca trabajaste en ello. Ujú. ¿Sí? Cuando nos damos el permiso de sanar la herida, nos podemos relacionar de una manera diferente. Sanen las heridas, perdonen, aquí adentro. No es que yo salgo y te digo, te perdono, te abrazo. No, es adentro, Para mí. para mí, para mí, para mí. Cuando yo sano aquí adentro, la relación cambia. De ahí ya tú tomas la decisión que tú quieras tomar. Total. Pero lo primero, sana la herida para relacionarte con la cantidad y la frecuencia que tú quieras de contacto. Ese tema de hay que preguntarse las cosas que lo dijiste ahorita, yo qué quiero hacer, a mí qué me sirve. A mí me sirvió en un momento hacer un alto en el camino y el contacto cero me ayudó. Pero no porque te voy a castigar y no voy a hablar contigo o tú no te mereces un lugar en mi vida. No, yo necesité ese espacio para entender yo muchas cosas de mí y para entender cosas de ella. Y en la medida en la que tuve comprensión y amor para mí misma, ya entonces pude tener amor y comprensión para ella. Porque a veces uno juzga a las demás personas, pero por dentro también se juzga mucho uno. Claro. A veces uno no comprende a los demás, pero es que tampoco se comprende uno. A veces uno no sabe de qué manera amar bonito a los demás, pero es que no sabes cómo amarte a ti. Entonces necesitas también ese espacio para aprender de ti. A veces cambia uno y siente que el mundo cambia. Sí. Porque los ves con otros ojos, ya no te atacan las mismas cosas. Hoy en día un mensaje de mi mamá no me desestabiliza como antes, pero porque cambié yo. Así es. Y entonces, en la medida en la que yo cambio la percepción, en la medida en la que yo cambio los ojos con los que veo el mundo, parece que el mundo fuera diferente, pero no. Cambie usted y va a cambiar su entorno. El tema, te lo preguntaba del contacto cero, porque muchas veces hay gente que dice, no, yo rompo cualquier vínculo porque tú eres la madre narcisista que me hace daño. Sí, pero es que a veces tú haces contacto cero, aprendes de ti, sanas cosas de ti y luego ya te puedes relacionar con esa persona desde otro punto, sin permitir que te haga daño, poniendo límites. Ok, voy a hablar con mi mamá, pero entonces ya yo sé que hablo 5 minutos contigo, porque más de 5 Las minutos... estrategias que se van construyendo de Y eso acuerdo a la también pasa en historia de terapia. cada uno. Eso también pasa en terapia, cómo me voy a relacionar contigo, cómo me sirve hablar contigo. El tema de tener a mi mamá en mi vida, es que a la mamá a veces se necesita. Hay momentos en los que yo necesito mi centro y mi mamá es como... Ok, ya, siento que algo me sostiene, ¿sabes? En este mundo que todo es tan difícil, siento que algo me sostiene. Nunca pensé que mi mamá fuera a ser mi bastón, jamás. Sobre todo con lo complicada que ha sido mi relación con ella. Pero a veces el contacto cero no es para decir, me haces daño, te quiero lejos de mi vida, sino necesito yo un tiempo para estar solita, para ignorar el ruido externo y para preguntarme yo qué es lo que quiero, cómo quiero vivir, cómo me quiero relacionar contigo y de qué forma sano esto que a mí me está doliendo. ¿Sabes por qué te decía así, Aida? Porque es que ahora también hay una tendencia a que lo difícil lo soltamos. Ay, sí. Entonces la relación está difícil, suéltala. Ese hombre es así, suéltala. No eres feliz, suéltala. Sí. No te vas con tu mamá, déjala. Contacto cero. No, tenemos que esforzarnos. Sí.
Tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar en que las cosas mejoren, en que las cosas cambien. Y hay batallas que hay que dar. Hay batallas que hay que dar, hay batallas que hay que lidiar. Y como lo decíamos, las relaciones se construyen. No podemos cambiar a los otros, pero sí podemos cambiar dentro de nosotros mismos. Cuando yo empecé a entender cómo uno cambia uno y cambia su entorno, yo decía, wow, porque es que es real, ayuda un montón. El entender cómo tratar al otro, el entender a veces por qué el otro es como es, ayuda mucho a cómo te relacionas con él. Más yo te diría, deja de última opción contacto cero. Ajá. Deja de última opción la separación. Ujú. Deja de última opción. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir esforzarte más. Sí. Si la primera opción es contacto cero, pues ya no tienes que hacer nada. Ujú. Si la primera opción es me divorcio, ya está. Ujú. No hay que trabajar. Ujú. Pero si para ti esa casi que no es una opción, buscas la manera, los recursos, las dinámicas, o sea, lo intentas. Y pasa algo. Lo intenté, ¿y para qué si no sirvió? Sí sirve. Ya sabes que así no funciona. No, y porque dices, lo intenté, me forcé a construir una mejor versión de mí. Primero para ti, para esta relación, pero ahora que esta relación no sirve, ahora que esto no funcionó y que me tuve que ir, me llevo mi mejor versión. Me llevo una versión más sabia, una versión que hace las cosas de forma distinta, una versión aprendida. Ya yo no soy la misma persona que era antes. Qué maravilloso, porque entonces yo inicié este proceso para que mi relación funcionara, pero hoy que no sirve, me llevo de mí mi mejor versión, es que me quedó. Es como si te compras una licuadora para el matrimonio, se casaron y tal. Ay, juepucha, me llevo la licuadora para mí. Me hago yo mi jugo de mango para mí, ¿qué es lo que pasa? Me queda mi licuadora. No, y ahora que no me casé, bueno, ya que hijo de madre, te quedó la licuadora. Algo te quedó. Claro, yo su olla rosera, su licuadora, usted para usted. Pero sí pasa mucho. Mayra, qué maravilloso espacio. Yo creo que mucha gente va a escuchar esto y va a decir, me identifico, me pasa, lo entiendo. Ay, puedo ser mejor, puedo construirme en una mejor versión. Y voy a cerrar con una cosa, algo breve. Viví un proceso yo de ruptura complicada y toda la cuestión. Y recuerdo que mucha gente sacó clips míos viejos, como de yo diciendo cosas, algunas en humor, pero clips míos viejos, de hace 4 años, es que mira cómo era ella. Y Aida de hace 1 año seguramente se hubiese hundido en depresión y se habría puesto a llorar. Ay, yo por qué decía esas cosas, o ay, yo por qué era así. Hoy Aida ve eso y dice, uy, me dio vergüenza, qué brutal. Porque si ya no me identifico con estas cosas, quiere decir que he cambiado, quiere decir que no soy la misma, quiere decir que estoy en un proceso diferente y yo tengo derecho a cambiar. Claro. Y tengo derecho a no identificarme con las mismas cosas de antes. Y creo que sí, con algo me gustaría cerrar este espacio es, el día que tú empiezas un proceso para querer ser mejor persona, van a pasar muchas cosas. Entre esas, que haya gente que te diga, ay, pero tú no eras así. Ay, pero tú no pensabas de esta manera. Ay, pero tú no eras esto. Y al final del día la respuesta es sí, yo era esa y ya no soy. Sí, yo me identificaba con estas cosas y ya no. Y si me da un poquitico de cringe o vergüenza, mis versiones del pasado, eso habla mucho de mi proceso. Y no es razón para hundirme en una tristeza y en una depresión, sino para enaltecerme. Porque si mi versión de hoy ya no se identifica con esas cosas del pasado, significa que soy mejor persona, que he vivido un proceso maravilloso y que tengo derecho a renovarme, a cambiar. Y no puedo permitir que el pasado me defina. El pasado fue un aprendizaje maravilloso, el pasado me llenó de lecciones. Hoy soy una versión distinta y ya no me identifico con lo que antes hacía. No puedo seguir siendo la maldita loca que era a los 20, ¿sabes? No somos una fotografía, todos los días estamos cambiando. Totalmente. Todos los días cambiamos y todas las situaciones que vivimos hacen de nosotros la persona que somos. El pasado nos construye, el pasado nos hace las personas que somos hoy. Pero no somos fotografías. Todos tenemos derecho a cambiar. Y no solamente no somos fotografía nosotros, sino que también los que nos rodean no son una fotografía. Porque a veces nos quedamos con esa versión de las personas de que, claro, es que él era, el que él era. Mira lo que estás viviendo hoy. Sí. Hoy cómo eres tú, hoy cómo son las personas que te rodean. Y aprende a observar, a entender,
analizar tu realidad del presente y no quedarte solamente con la del pasado. Totalmente. ¿Alguna otra cosa, Mayra, que se nos quedara por fuera? Muchísimas, muchísimas. Demasiado. Bueno, te vamos a seguir teniendo a Mayra por acá como invitada. Les agradezco mucho este espacio, que se hayan permitido escucharnos, que hayan estado ahí detrás de la pantalla. Si usted está manejando, escuchándolo a uno y le sirvió para algo, si se estaban duchando y lo escucharon, en el contexto en el que estén, gracias por estar. De verdad que es bien importante. Gracias por dotarnos de propósito, porque habrá quien diga, ay, este video me salvó o me ayudó a entenderme, pero esa persona que hace ese comentario nos dota de sentido y de propósito. Así Y eso es. es bien bonito. Gracias por estar aquí. Se vendrán más espacios como este, seguramente con Mayra próximamente. Déjennos en los comentarios de qué les gustaría que hablemos en una próxima ocasión. Les mando un besito. No olvides compartir el video con alguien a quien sientas que le va a servir. No olvides darle like, no olvides suscribirte y no olvides darle gracias a esta hermosa y maravillosa mujer increíble, sabia, que se sentó aquí con nosotros a brindarnos todos sus conocimientos. Andina, gracias, Aida, gracias, y que sigas llenando de curitas todos los corazones que te están siguiendo. Ay. Gracias. Bye.